que estar claros cuáles son los requisitos mínimos en este caso, qué es lo que se tiene que cumplir, ¿sí? ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? ¿Qué es lo que es válido? Y bueno, hablamos de nuestro país en cuanto a nuestra normativa, pero en realidad esto es general, ¿no es cierto? Como ustedes saben, nuestra normativa pues suele ser eh, réplica o acoplamiento de normativas de, de otros países, entonces en realidad es esto. Me preguntaban que cuál sería el procedimiento que nosotros hacemos, o si debemos hacer no lineales, o ya actualmente se están haciendo solo no lineales. Pues no, no es tan así, ¿no es cierto? Sí, lo que se hace es análisis dinámico, dinámico lineal, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer con ustedes para el caso de estructuras regulares e irregulares, ¿sí? Eh, El análisis modal, miren, es el requisito mínimo, como les menciono, pues es lo que se hace comúnmente. Si es que se tiene alguna estructura con algún concepto de disipación de energía, pues ya no sería suficiente el modal, sino adicional a ello tendríamos que también hacer una historia en el tiempo, ¿sí? Pero siguen siendo métodos lineales. Los métodos no lineales, pues en realidad son requisitos complementarios. Habíamos hablado algo de esto un poquito, no lineales estáticos, dinámicos, sí, pero vienen a ser requisitos complementarios. Yo les decía el hecho de que hay que analizar la envergadura del proyecto. Y claro, si estamos haciendo algo de cierta importancia para nuestro medio, sobre todo donde no se tiene una mayor experiencia, pues en realidad yo pienso que hay que complementar, ¿no es cierto? Sí, hay que complementar. Pero indudablemente lo que se requiere es una gran cantidad de tiempo para realizar los análisis, ¿sí? Entonces, si ustedes verifican los procedimientos no lineales, ¿sí? En realidad, les decía, se requiere conocimientos técnicos y adicional una cantidad considerable de tiempo, ¿sí? Muchas veces por eso también es una de las razones por las cuales pues, son aceptados los métodos lineales, que en realidad tienen una aproximación muy importante al comportamiento real y por eso son válidos, ¿no es cierto? O sea, tampoco es que se está improvisando. Entonces, depende de la envergadura del proyecto. Ahora, lo que sí es, y eso vale la pena decirlo, ¿sí? Yo pienso que la parte más importante en un proyecto, en una estructura, refirámonos a lo que es estructuras de edificación, la parte más importante, ¿sí? Viene a ser el diseño estructural. El cálculo estructural es lo medular. Porque usted puede tener un edificio arquitectónicamente bien concebido, ¿sí? Arquitectónicamente excepcional, pero si usted no puede tener sustentabilidad estructural en ese diseño, en ese proyecto, pues en realidad no se tiene viabilidad, ¿no es cierto? No se puede construir. ¿Sí? ¿Cómo plasmamos el proyecto arquitectónico si nosotros no tenemos un proyecto estructural? Entonces, lo más importante, desde mi punto de vista, por lo menos pienso que desde el punto de vista de los ingenieros, siempre va a ser el diseño estructural, ¿sí? Y ahora, una vez que ustedes puedan ya, digamos, tener el proyecto para que pueda edificarse, pueda construirse, ustedes saben que hay que garantizar, pues obviamente, la seguridad, ¿no es cierto?, como concepto principal, ¿sí? Y claro, ya hemos venido estudiando, ustedes ya tienen un conocimiento de base, pues aquí hablamos de una acción crítica para las estructuras de edificación, la acción sísmica. Entonces, obviamente se tiene que tener esa seguridad que si ocurre eventos sísmicos, de acuerdo a lo que hemos desarrollado en la teoría, pues el edificio tiene que mantenerse en pie. Y no solo mantenerse en pie desde el punto de vista físico, ¿sí? Eso significa que tiene que desarrollar un comportamiento y adicional a ello proporcionar seguridad a los usuarios y ocupantes, que es el factor más importante, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esto es lo fundamental. Pero ¿qué se ha visto últimamente? Y yo les digo desde la experiencia incluso, ¿sí? Muchas veces piensan que el diseño estructural es algo más y listo. Y como les mostraba en la primera clase, aparecen por ahí diseños demasiado optimistas, sin mayor análisis, sin mayor profundidad, ¿sí? Simplemente con la utilización de un software.
seguir una especie de manual sin ningún criterio y sí, piensan que esto es un complemento más, nada más, para aprobación de planos, aprobación de proyectos. Es algo más, ¿sí? Pero no es así. Hay que darle la importancia que tiene, hay que mantener esa importancia y sobre todo dar a entender a los clientes, usuarios, propietarios, que esto es lo medular. Usted puede tratar de edificar una casa de, digamos, de 2 pisos, 3 pisos, lo más simple que se puede. Pero si no tiene un diseño adecuado, pues en realidad no va a tener un proyecto adecuado. ¿Sí? Entonces, yo he visto, les digo, no sé, deben haber visto ustedes ahora que es tan común el tema de las redes sociales, ¿sí? Y se tiene bastante publicidad en redes y todo lo demás, ¿no es cierto? Ustedes están bien al tanto de ello. Pero yo he visto profesionales, no sé si sean de la rama de la ingeniería, pero por lo menos algo tienen que ver con lo nuestro, ¿sí? He visto ofrecer servicios de diseño estructural a costos demasiado ínfimos, como algo más, en combo. Dicen, aprueba tu proyecto por tantos dólares, no quisiera decir el valor, ¿sí? Por tantos dólares en combo. Y va diseño arquitectónico, proyecto estructural, ingeniería sanitarias, eléctricas, etcétera, etcétera. Y a valores mínimos, ¿sí? Desde mi punto de vista, eso es un verdadero absurdo. Aparte de que estamos nosotros mismos precarizando nuestra profesión, nuestros conocimientos, dando un valor ínfimo, porque como les he venido mencionando, para hacer diseño estructural se requieren muchos conceptos, tenerlos muy presentes, muy claros, teóricos incluso, ¿sí? Miren, entregar sus conocimientos, su valía, sus estudios, ¿sí? Por valores ínfimos, mandarles en combo, como que estuviéramos comprando un electrodoméstico, ¿sí? En realidad no es así. Yo a veces digo, yo sé que todo es importante, pero a veces digo, miren, si es que en un diseño de una casa, un diseño hidrosanitario, si revienta una tubería, es obvio que causa daños, pero se puede reparar y estamos sin ningún problema, ¿sí? Si es que el sistema eléctrico por ahí hay un problema, ¿sí? Puede fallar el circuito eléctrico, la distribución eléctrica, se queda sin energía eléctrica, claro que es un problema, pero vienen los técnicos y los profesionales pues, y lo reparan. Pero ¿qué tal si por ahí tiene usted una falla, flexión en una viga, usted tiene una falla en una conexión, ¿sí? Tiene fisuramiento en elementos estructurales no estructurales? Es tan sencillo la reparación en comparación con el reemplazo tal vez de una tubería, ¿sí? Y ahí está la importancia. Ahí está la importancia, ¿no es cierto? Si usted tiene un problema de asentamiento, usted tiene un problema de una zapata mal diseñada, con una capacidad portante superada, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Entramos a reforzar, evaluar, reforzar. Y claro, miren, eso en realidad requiere, eh, primero, conocimientos muy sólidos y luego es una responsabilidad muy grande, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta esto, tomen en cuenta. Les digo, ustedes van a ser jóvenes profesionales ya mismo en un par de meses, tal vez, sí, pero hay que valorar lo que en algún momento nos costó, les costó conocer, les costó entender, les costó estudiar, ¿sí? Miren, yo me he encontrado, yo trabajo para una inmobiliaria, ¿sí? Bueno, para algunas, pero me he encontrado en alguna reunión técnica que existen jóvenes profesionales, muy, tal vez, diría yo, con muchos conocimientos en cuanto a software comerciales, a programas comerciales, ¿sí? Se pueden modelar un edificio posiblemente en un día y pueden tratar de encontrar la solución. Me he encontrado con jóvenes, como les digo, que tienen esa capacidad, pero también, miren, que regalan el trabajo, ¿sí? Tal vez por la venta de algún producto, tal vez por la venta de algún insumo, ¿sí? De algún material. Regalan el diseño estructural de edificios, hablamos de 10.000, 12.000 metros cuadrados, ¿sí? He visto yo en reuniones de obra, ¿sí? Que en realidad traen el computador, tienen el edificio modelado, estará bien, estará mal, nadie lo sabe,
pero ofrecen entregar los planos a cambio de que se les permita vender tal producto, tal material. Puede ser que el tema laboral esté demasiado complicado, puede ser que el tema laboral sea muy difícil en nuestro país, pero a ese punto creo que no, ¿sí? Y les cuento esto porque recientemente tuve una reunión hace un par de semanas y yo decía en la reunión que voy a conversar con mis estudiantes respecto a esto. Sí, me parece súper, súper delicado llegar a esos extremos. Ahora, claro, también hay el tema de los propietarios, ¿no? Si confían en ese regalo que les están dando, ¿sí? Muchos no es que confían. ¿Y qué es lo que pasa con el profesional? Sí, pues en realidad queda muy mal, ¿no es cierto? ¿Sí? Algo que es gratis, pues a veces como que no da mucha confianza, ¿sí? Pero también hay lo otro, ¿no es cierto? Que a veces en realidad el tema económico, ustedes saben, es importante y muchas veces tal vez si ustedes van y regalan por tal vez la venta de algún producto, de algún material, pues alguien les va a aceptar, ¿no? ¿Sí? Ahora, no es el hecho de yo le doy el diseño estructural y ya. El hecho es la responsabilidad que conlleva, ¿no es cierto? Entonces, ¿será sencillo echarse una responsabilidad a los hombros tan complicada a cambio de nada? ¿Sí? Miren los porcentajes que se pagan respecto al costo de proyectos. Hablamos de edificios que cuestan 2, 3, 4, 5 millones de dólares. ¿Sí? Si se calcula en porcentaje el costo del diseño estructural, que como yo digo es lo medular, en realidad es irrisorio, no representa nada. Muchas veces en proyectos de inmobiliarias cuesta mucho más veces la comisión que cobra el vendedor, el que le vende el departamento, el que se encarga de la promoción, la venta, ¿sí? La comisión de ellos es mucho más alta, ¿sí? De lo que en realidad cobra el responsable de que eso se mantenga en pie. Miren, es un tema para analizar. Y sobre todo, ustedes que están a punto de salir, pues tomen en cuenta lo que yo les menciono, ¿sí? Y valoricemos, ¿no? Valoricemos nuestros conocimientos. Por eso siempre es importante adquirir conceptos, adquirir temas teóricos, estar muy claros de lo que se está haciendo, ser muy probos en lo que se hace, ¿sí? Y pues hay que darle valía, ¿sí? Ahora, obviamente, ya tal vez no sea tan suficiente la ingeniería civil, se requiera tal vez una especialización, una maestría. Y miren, todo eso es tiempo, sacrificio, dinero, y cuesta y todo lo demás, todo lo que ustedes saben, lo que hay que pasar para sacar un título, una titulación. Y que luego de que nos ha costado tanto, no sea tan sencillo, ¿sí? Decir, si usted me deja ingresar el material, yo le entrego el diseño estructural gratis. Es complicado. Bueno, eso como comentario. Entonces, miren, tenemos claro, ¿sí? Los requisitos que se tiene según la norma para los análisis sísmicos, ¿sí? Esto es lo que dice la norma. Ahora, claro, hemos dicho en la norma se trabajan conceptos demasiado generales, ¿no es cierto? Pero es un mundo en realidad hablar de procedimientos de análisis sísmico, ¿no es cierto? Es un mundo, ¿sí? Entonces, miren, ahora se habla de algunos procedimientos, se habla de procedimientos en función de estándares, ¿sí? Y esto viene obviamente del desarrollo de la ingeniería, ¿sí? De la ingeniería estructural a través de la academia, a través de las investigaciones, ¿sí? Tendientes a que, pues obviamente, a tratar de representar, a tratar de calcular de mejor forma el comportamiento sísmico de las estructuras. Sí, entonces esto, claro, nace de dónde? De la academia. Y luego de las investigaciones, ¿sí? De gente que se dedica a investigar ciertos temas en particular, aparecen igual los estándares, las actualizaciones de códigos, ¿sí? Pero en realidad es un mundo, ¿no? Y se sigue trabajando, se sigue estudiando, ¿sí? En investigaciones, en trabajos a nivel académico, que luego, como digo, suben ya a niveles de estándar que rigen ya regiones, países, ciudades.
¿Sí? Entonces, miren, tenemos lo que se suele hacer, lo que se hace siempre. Miren, los procedimientos de análisis sísmico prescriptivos. ¿Sí? ¿Qué es esto de prescriptivos? Es en función de una prescripción, análisis en función de códigos. Sí, es una forma de realizar un análisis, ¿no es cierto? Sí, es una forma. Entonces, nosotros tenemos el código, ¿sí? El código nos da las guías y eso es lo que se tiene en la NEC 15, las guías, los parámetros que hay que cumplir, cómo hay que calcular, cómo hay que determinar. ¿Sí? Seguimos ese procedimiento, ¿sí? Y si cumplimos lo establecido en ese documento, pues nosotros decimos que el edificio está aceptado. ¿Pasa o no pasa? En realidad, quien nos está evaluando es el código, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si cumplimos lo que dice, pues en ningún lado, si es un código que rige a nivel local, a nivel nacional incluso, pues está aceptado, ¿sí? Análisis prescriptivo. Pero hay que analizar qué es lo que se tiene, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuáles son ventajas, desventajas, criterios para trabajar estos análisis prescriptivos? Que es lo que les digo, que es lo que se hace, lo que hacemos todos los días, ¿sí? Análisis en función de códigos, les decía, ¿sí? Se supone que nuestro diseño es capaz de soportar eventos, no se verifica si en verdad lo hará, ¿sí? Como les digo, todo está en función de lo que aquí está escrito, ¿no es cierto? Claro, esto está en función también de estudios, obviamente, ¿no? Pero nosotros decimos, si cumplimos esto, pues mi edificio soportará los eventos sísmicos especificados en el código. Ahora, ¿eso será verdad? No podemos averiguarlo, por lo menos con el procedimiento de análisis, ¿no es cierto? Nos quedamos nosotros en que cumple y, entre comillas, decimos está bien. Soporta el evento de diseño, soporta el sismo frecuente, lo que fuere, ¿sí? Lo que fuere, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tomar como criterio a la hora de hacer análisis prescriptivos, ¿sí? Miren, los códigos se basan en experiencias pobres del pasado. Se aprende de los errores. Hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Miren, a partir de la ocurrencia de eventos sísmicos y eventos sísmicos de gran importancia, ¿sí? Es que vienen las actualizaciones, ¿no es cierto? Y ahí es donde los investigadores, los responsables, autoridades, usuarios, etcétera, se dan cuenta y dicen, bueno, no ha estado tan bien el código, por ahí ha faltado algo, ¿no es cierto? En cierto parámetro más bien hay que mejorar, ¿sí? Por eso se aprende de los errores. Entonces, en realidad es una evolución, ¿no es cierto? Siempre. Por eso es que, pues ustedes están conscientes de ello, ¿sí? Siempre los códigos están en constante actualización, ¿sí? Con el pasar del tiempo, ¿sí? Van saliendo nuevos, como les digo, en la academia se investigan, van saliendo nuevos conceptos, nuevos criterios, ¿sí? Y sobre todo con la ocurrencia de eventos, pues es que se trabaja en un nuevo código. Ahora, este código estaba vigente en el 2015, como ustedes saben. Bueno, se hablaba desde mucho más antes, ¿sí? Pero en realidad ocurrió el sismo de Pedernales en el 2016. Sí es verdad que muy pocas estructuras estaban diseñadas con este código, porque tenía un año de vigencia. Bueno, las personas profesionales que lo utilizaban con la versión que era NEG 11, sí, bueno, puede ser que haya un número mayor de edificaciones que ya estaban hechas con la nueva norma. Pero la mayoría en sí, la mayoría estaban con la antigua norma, la SEC 2000, ¿no es cierto? Sí. Entonces, se podría decir que como que no tuvo mucho alcance este código, ¿no es cierto? Por su poco tiempo de vigencia, ¿sí? A partir de ahora, yo he sabido, miren, ya han pasado algunos años desde el 2016, de lo que yo he conocido es que se está trabajando en la actualización. Pero esto hablamos desde hace años también, ¿sí? Hace un par de años, bueno, estamos 2 años en la pandemia, entonces mucho más, ¿sí? Se hablaba de que ya va a salir el código, que va a ser en el 2020, luego que va a ser en el 2021, ¿sí? Y en realidad no se ha sabido nada, pero por lo menos de la información que tengo es que hay comisiones que justamente están trabajando en actualizar este código, ¿sí? Entonces, claro, posiblemente se evidenció algo en el sismo de Pedernales, pues si la gente que tiene que ver con el desarrollo de estos estándares, pues está preocupada y está tratando de actualizar.
Entonces aquí se involucra obviamente la academia y mucho tiene que ver también con el tema de autoridades y todo lo demás. Y ustedes saben pues cómo suele ser a veces los temas en nuestro país. Pero se supone que se está trabajando. No se ha visto nada, ha pasado ya mucho tiempo. No se ha visto nada. ¿Sí? No se sabe qué está mal en el código, lo que les decía, hasta que ocurre el siguiente desastre. ¿Sí? Claro, digamos, entre comillas, NEC 15 como que no tuvo mucho tiempo de desarrollarse ante la ocurrencia del evento de Pedernal. Digamos, ahora ya han pasado algunos años, sí, yo pienso que muchas edificaciones ya, un buen porcentaje, las que fueran construidos a partir del 2015, miren, estamos hablando ya casi de 7 años, ¿sí? Entonces hay una mayor cantidad de edificios que están ya con este código, ¿sí? Sería el caso de que ocurra un evento y a ver cómo se comportan, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Mejor no, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea, pues, o sea, el código únicamente se va a poner a prueba cuando ocurren los eventos. Y ahí vamos a decir, ¿verdad? Si ha estado bien. Hablar, digamos, por como ejemplo, que ya que está aquí en el gráfico, ¿sí? La deriva de piso del 2% que se especifica en realidad sí funciona, sí está bien. Mucha gente dice que es excesiva, es demasiado, mucha deformación, pero eso se verificará, como digo, si ocurre un evento. Pues ahí diremos, bueno, sí se mantuvieron en pie, las estructuras no colapsaron o colapsaron, en realidad bajémosle nomás la deriva, pongámosle 1.5, tal vez con eso para el siguiente evento ya se controla el colapso. Entonces miren, así es como funciona, ¿cierto? En realidad es eso. Y claro, no es que tampoco, bueno, porque se me ocurre poner el 1.5%. Recuerden que todo esto, los conceptos que habíamos hablado, para tomar las decisiones hay que tomar en cuenta muchos factores, ¿no? Muchos factores, ¿sí? Eh, Hay que combinar, digámoslo así, el concepto técnico con el concepto, incluso hemos dicho, socioeconómico, ¿no es cierto? ¿Sí? Depende también de la capacidad de los países, de las ciudades para admitir daño, disminuir daño, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos hablado, ¿sí? Los códigos sirven para todos los edificios, desde 3 pisos hasta 20 pisos o más incluso. Aquí no hay un límite, ¿no es cierto? Ustedes ven el capítulo peligro sísmico. Ahí no dice este código está realizado únicamente para estructuras de tal pisos a tal piso. No, sí, funcionan para todos los edificios. Bueno, hay una distinción, hay digamos, un apéndice, ¿no? El NEC vivienda que dice para estructuras hasta 2 pisos, con luces hasta 5 metros y un poco de requisitos que se tiene que cumplir para, sobre todo, utilizar secciones de elementos muchos menores, ¿sí? Entonces, bueno, tendríamos, digamos, un código hasta 2 pisos y un código, como les pongo aquí, de 3 pisos en adelante, ¿sí? Pero en realidad esto es demasiado, demasiado general, ¿no es cierto? Sí, yo pienso que sí se tiene que tratar de forma diferente ya un edificio que tenga, digamos, 8, 9, 10 pisos. No se diga uno que tenga 20, y más aún de lo que se está viendo aquí últimamente en nuestra ciudad, digámoslo así, edificios de 25 pisos, de 28 pisos, que están ya construyéndose, hay muchos que están terminados incluso ya, y en Quito. El común en Quito era 6, 7 pisos. Por ahí habían edificios un poquito más altos, 10, 12 pisos, ¿sí? Y eso es lo que más se hace, 6, 7 pisos, lo que más se hace, incluso hasta por normativas municipales. Pero sí hay ya casos, ahora se ve más, edificios mucho más altos. Y yo sí digo, claro, no puede darse el mismo trato, ¿no es cierto? Yo pienso que hasta 7, 8 pisos, bien con esta norma, ¿sí? Pero ya más allá, sí hay que ir complementando. ¿Sí? Sí hay que ir complementando. Entonces, miren, todos esos aspectos, todos esos criterios, todos esos conceptos que les estoy mencionando, pues hay que tomar en cuenta y saber qué es lo que estamos haciendo. Y sobre todo tener siempre presente las limitaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Y como digo, la responsabilidad es inmensa, pues hay que tomar en cuenta eso, porque si llegan a sus manos hacer un edificio de 20 pisos,
están en capacidad de hacerlo. Bueno, ya necesitarán un poco más de experiencia y todo lo demás, ¿sí? Pero claro, acuérdense y digan, no, pues, o sea, no puedo basarme solo en este código, ¿no es cierto? Y si no tengo, porque en realidad aquí, como digo, edificios altos, pues no es lo común, ¿sí? Pues me complemento. Entonces habrá que ver estándares americanos, estándares chilenos, que allá posiblemente ya es más común edificios de este tipo de altura, y ver, ¿no? Hacer una comparación, un análisis. Muchos trabajos de titulación suelen ser orientados a eso, ¿no? A ver la diferencia, los requisitos, ¿sí? ¿Cómo sería, ¿no es cierto? ¿Cómo sería diseñar un edificio de cierta envergadura, sí, con nuestra norma? ¿Cómo nos daría? ¿Cómo daría con normas de países donde ya es más común este tipo de edificaciones? Y con los estándares típicos americanos, ¿no es cierto? El ACE, el ACI, ¿sí? Incluso se podría ver, aunque hay que, bueno, hacer un análisis un poco adicional, tal vez con el eurocódigo, ¿no es cierto? De cómo se hace en Europa, ¿sí? El eurocódigo. Allá yo digo que hay que hacer un poco diferente porque en realidad el peligro sísmico no es tan elevado, ¿sí? No es tan elevado. Entonces, todo eso habrá que analizar, pues no me quedaré tranquilo solo con esto, ¿no es cierto? Pienso que se debe manejar de esa forma. Entonces, eso en cuanto a los procedimientos prescriptivos, que es lo que se hace, se determina la demanda en función del código, hemos hablado, ustedes ven que necesitamos establecer los niveles de movimiento referencial. Miren, cualquier método que también hemos visto, ¿sí? Dependiendo, ¿no? Puede ser estático, dinámico, incluso lineal, no lineal, ¿sí? Se determina la respuesta de la estructura, cómo se comporta, ¿no es cierto? ¿Sí? Esos parámetros de respuesta en realidad pueden ser muchos, ¿no es cierto? Derivas, desplazamientos, velocidades, aceleraciones, lo que se pueda, ¿no es cierto? ¿Sí? Se determinará la respuesta de la estructura y claro, miren, nos pasamos acá a verificar en la norma lo que nos dice, a verificar en el código lo que nos establece y si cumple, pues ok, hasta ahí llegamos, mandamos a dibujar planos y se fue la construcción. ¿Sí? Así es como funciona. ¿Estamos? Y esto es lo que vamos a hacer con ustedes. ¿Y por qué hacemos esto? Porque esto se hace todos los días. Esto van a salir a hacer ustedes. ¿Sí? Si harán otros procedimientos, claro, dependerá, ¿no es cierto? Ya es criterio incluso de los proyectistas, de los calculistas. Ahora, si usted va a hacer un edificio, digámoslo así, 5 pisos, diseño estructural, pues no creo que le vaya a hacer no lineal, estático, no lineal, dinámico, historia en el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, todo depende, ¿sí? Del proyecto. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta o duda al respecto. Jóvenes, No, No, ¿estamos ingeniero. claros? Bueno, entonces, esto es lo común, pero también se habla, miren, de los análisis por desempeño. Pienso que esto debería ser lo común, aunque es mucho más complicado. Sí, es mucho más complicado. Yo digo, pienso que este debería ser lo común, pero sí hay que estar muy claros, es mucho más complicado. ¿Sí? Es, no es que no se pueda hacer, ¿no es cierto? Claro que se puede hacer. El tema es que requiere más tiempo, es algo como que más especializado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? Se busca revisar un nivel específico de desempeño, ¿sí? Un nivel específico de desempeño. ¿Qué es esto de un nivel específico de desempeño? Hemos dicho, hay que determinar el daño, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya esto se ve un poco más real, ¿no es cierto? Hay que determinar, bueno, ¿se va a dañar, no se va a dañar? ¿Cuánto se va a dañar? ¿Qué se va a dañar? ¿Sí? Este nivel de desempeño, el análisis que se hace, puede ser mejor que el desempeño especificado en el código. Hemos dicho que en el código en realidad no tenemos o no se puede dar por sentado un desempeño. Sí, como dije, ocurre el evento y ahí veremos, ¿no? Sí, si resiste o no resiste, resistió o no resistió. Aquí ya se trata de acercarse a la determinación del desempeño. Incluso, como digo, pues puede ser, va a ser mejor, de hecho, que el del código, que todavía para saber el desempeño del código debemos esperar el sismo.
¿sí? ¿Se pueden reducir costos de daños? Claro, si ya previamente yo sé que la estructura puede tener esos daños, pues puedo hasta cierto punto evitar, ¿no es cierto? ¿Sí? Vale la pena. Entonces, miren, aquí el análisis por desempeño resulta importante respecto a conocer estos temas. Y ustedes recuerden que en un proyecto, pues en realidad el tema económico es fundamental, ¿sí? Entonces ya se puede tener datos respecto a daños, ¿no es cierto? ¿Sí? Se puede hablar de costos bajos de reconstrucción. ¿Por qué costos bajos de reconstrucción? No es que un edificio analizado por desempeño, pues simplemente, digamos, solo por acción de esto ya no se va a dañar y por eso los costos de reconstrucción son bajos. No, sino que como conocemos, ¿sí? Antes de construir, cómo puede ser el daño, pues obviamente usted va a evitar que se dañe tanto, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso hablamos de que el desempeño puede ser mejor que el desempeño del código, porque aquí ya va a conocer, ¿sí? Va a saber qué es lo que va a ocurrir con la estructura. Entonces, pues si quiero mejorar ese desempeño, pues antes de construir el edificio puedo tomar ciertas precauciones. Posiblemente, claro, si hablamos de un edificio con mejor desempeño, pues también hablamos de mayores costos, pero y ahí hay que compensar, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué me conviene? ¿Sí? Hacer la inversión en este momento y saber hasta qué punto va a ser el daño, hasta qué punto va a ser el desempeño, ¿sí? Para en un futuro, pues en realidad, eh, no verme tan afectado, ¿no es cierto? Si comparamos un edificio analizado por desempeño versus un edificio prescriptivo, ¿sí? Es muy posible que el prescriptivo tenga más daños, pero haya sido mucho más económico su construcción. En cambio, el de acá, como conocemos, pues vamos a evitar ciertos daños, pues eso hace que carezca también la construcción, ¿no es cierto? ¿Sí? Todo se da la vuelta. Funcionalidad más rápida, luego de un evento sísmico, ¿sí? Se puede controlar el daño, ¿no es cierto? ¿Sí? Y claro, obviamente estos conceptos, estos criterios que estamos mencionando, no es decisión suya, ¿no es cierto? ¿Sí? No es decisión suya al 100%. ¿Por qué? Porque puede ser que el propietario, usted presenta un edificio con un desempeño espectacular, pero el propietario no tiene los recursos para hacerlo. ¿Sí? Entonces, aquí viene la participación del dueño, del usuario, del cliente, ¿no es cierto? Entonces, usted puede presentar una gama de alternativas donde le va a decir, bueno, con este diseño, este desempeño, con este otro desempeño. ¿Con cuál se queda? ¿No es cierto? Ya dependerá del tema económico. Sí, entonces ya participa el dueño, el cliente, ¿no es cierto? Entonces el cliente tal vez dice, no, sabe que si se puede hacer más económico, claro, vámonos al prescriptivo, pero hay que saber lo que se hace con el prescriptivo. Y como digo, no estamos incumpliendo nada. Sí, recuerden que la normativa pues rige y es ley, ¿no es cierto? Si cumplimos eso, estamos dentro de los parámetros legales. No estamos incumpliendo nada. Pero simplemente, pues, ¿qué es esto? Es un avance más respecto a brindar una mayor seguridad. ¿Sí? Mayor seguridad que indudablemente también tiene que ver con costos, ¿no es cierto? Siempre. ¿Cómo funciona? Miren, tenemos aquí la demanda, ¿sí? Los niveles de desempeño. Ahora aquí también se puede tener eh, acelerogramas, ¿no es cierto? Hablando de historias en el tiempo, ¿sí? De esa forma se determina la demanda, la acción sísmica, ¿sí? Luego, cualquier método, ¿no es cierto? Ya esto ustedes pienso que lo tienen claro. Entonces, cualquier método estático dependerá de la estructura, dinámico, lineal, no lineal, incremental, el que les ocurra. ¿Sí? ¿Qué determino? La respuesta. Obviamente, aquí como parámetro general yo pongo la respuesta, ¿no es cierto? Obviamente, pues no ha de ser suficiente lo que obtenemos acá, digamos, la deriva de piso. Y con eso ya podemos verificar. Y claro, otros parámetros más, que serían parámetros lineales. Pues aquí para el daño, pues habrá que determinar más parámetros, ¿no es cierto? Más respuestas, ¿sí? Más respuestas. Entonces, obviamente, para determinar el daño, pues necesitamos resultados no lineales, ¿no es cierto? ¿Sí?
Entonces, de esa forma vamos nosotros a poder determinar el daño. Necesitamos resultados no lineales. Entonces, miren, aquí en el cálculo de la respuesta, pues ya es donde me voy a demorar más, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde se lleva una cantidad más de tiempo. No es lo mismo hacer esto, encontrar la respuesta lineal, que encontrar la respuesta no lineal. Ojo. Entonces, por eso les decía, obviamente se consume más tiempo, necesita más criterios, más conceptos, y obviamente yo digo, esto tiene que obviamente costar más, ¿no? Sí, tal vez ustedes dirán, ¿por qué nos habla del costo y del costo? Porque yo por lo menos lo veo como el diseño estructural como lo más importante, ¿sí? Entonces, con los procedimientos que sea, con el tiempo empleado, con todo lo demás, se determina la respuesta y se puede determinar el daño. Entonces vamos a saber el nivel de desempeño. Miren que habíamos hablado ya de esto, ¿no es cierto? Sí, vamos a saber el nivel de desempeño en el cual está trabajando. ¿Sí? Entonces, operacional, ocupación inmediata, seguridad a la vida, prevención al colapso. También tenemos estándares que nos ayudan justamente en la determinación de esto. Sí, estándares americanos, obviamente, ¿no es cierto? Porque esto no hay, como decir, una norma que sea sustentada, no, no hay. ¿Sí? Ustedes ven, y les he dicho, pues la NE15 es para procedimientos lineales, lo de acá, para eso. Para esto no. Entonces, aquí ya tenemos otros estándares americanos, miren el ACE, el TBI, sí, que esto tiene que ver con el FEMA, ¿sí? Donde se puede determinar justamente en qué nivel de desempeño va a trabajar mi edificio. Ya es información un tanto más real, ¿sí? Ya es una información más real. Y es incluso, yo diría, ya en este punto es más entendible, ¿no? Claro, no le vamos a decir al dueño, sabe que el edificio está en seguridad a la vida, porque no nos va a entender. Pero, ¿qué significa seguridad a la vida? ¿Qué significa ocupación inmediata? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos hacer una descripción en función del daño, que ya nos van a entender cualquiera si hablamos de daño, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Sí? Claros. Y finalmente, miren, se empieza a hablar de resiliencia. Sí, es un concepto que se maneja en todos los campos, ¿no es cierto? En todos los campos de la vida se empieza a hablar de resiliencia, ¿no es cierto? Pues aquí también, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues tener edificios, construcciones resilientes, ¿sí? Sería genial, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, yo diría que es un avance nada más de lo de acá, ¿no es cierto? Del análisis por desempeño. Es un avance del de acá, ¿sí? Hablar de resiliencia. Se puede predecir exactamente el desempeño. Entonces, aquí no es que, bueno, no es que en el otro nos aproximamos, sino que también aquí el desempeño se traduce a tema de costos, ¿sí? Entonces, lo ideal aquí es conocer exactamente el desempeño. Claro que no va a ser algo real también, ¿no es cierto? Porque miren, llegar a una modelación exacta de lo que ocurre en la realidad, pues no, no es tan real, pues también hablar de eso, ¿no es cierto? Porque sería, miren, genial que yo pueda tener un modelo exacto a lo que va a ocurrir en la realidad. Pues no, no, no es tan así, ¿no es cierto? Sí, pero la idea es tratar de llegar a determinar lo más exacto posible el desempeño. Sí, se habla de eh, análisis estadísticos y probabilistas. ¿Sí? Entonces, dentro obviamente me tienen que entender esta parte, pues dentro de la exactitud que se quiere, pues no vamos a llegar a 100% a predecir lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Pero la idea es acercarse, ¿sí? La idea es encontrar resultados entendibles por el cliente, ¿sí? Resultados que sean simples. Hablamos de daño y el costo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sobre todo el costo, ¿sí? Niveles de desempeño concretos, como les digo, lo más exactos posibles. Y sobre todo, eso tiene que traducirse en qué? Tiempo, dinero y seguridad.
Hablamos de tiempo, que sería el tiempo de reparaciones, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta y qué seguridad me proporciona? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta y qué seguridad me proporciona? Entonces, ahí ya como que nos va a entender cualquiera, ¿no es cierto? Cualquiera nos va a entender. Vamos a decir que el edificio afectado por un evento sísmico de diseño, ¿sí? Se va a dañar. Yo me voy, vamos a interrumpir las operaciones del edificio, digamos, 40 días, 45 días para las reparaciones. Las reparaciones costarán, por dar un valor, 10.000, 50.000 dólares, lo que sea, ¿no es cierto? Y si logro hacer esas reparaciones, la seguridad del edificio es tal seguridad respecto a un nuevo evento sísmico, ¿sí? Entonces, nos van a entender de mejor forma, ¿sí? Entonces, hablamos de certificaciones, ¿sí? Esto les menciono de lo que se hace en Estados Unidos, pues, ¿no es cierto? Certificaciones, ¿sí? Edificios verdes. Se habla mucho de esto, miren, es importante a veces, no sé, nosotros como que no nos preocupamos mucho del tema del ambiente, el tema ambiental, el impacto ambiental. Como que para nosotros no, eso es tal vez de los ingenieros ambientales. Sí, pero en realidad estas certificaciones que hablábamos de edificios verdes, certificaciones LED, ¿sí? Tienen que ver con el medio ambiente, pero no desde el punto de vista tal vez social o desde el punto de vista cualitativo, sino más bien desde el punto de vista cuantitativo, porque tiene que ver mucho con el impacto que causa la construcción del edificio y los materiales, ¿no es cierto? Que es lo que más impacto causa al medio ambiente, ¿sí? Entonces, ahora, hablando rápidamente de esto, pues yo puedo tener edificios igual de seguros, pero que causen menos impacto, ¿sí? Y eso en nuestro país yo no he escuchado, la verdad, hablar bastante de este tema, del tema del medio ambiente. No, como les digo, no es que tenga que ver con otra rama, o no es que no tenga que ver tal vez con el diseño de estructuras o lo que fuera. Tiene que ver y mucho, porque miren que cuando nosotros realizamos un diseño estructural, pues utilizamos materiales, y esos materiales son los que causan el impacto. Y miren, ahí vamos a lo otro que les menciono, ¿no? No es el hecho, pues, de que yo digo, yo voy a hacer un edificio de 10 pisos, y como yo soy bien seguro, pues le pongo unos mega elementos, ¿sí? Lo que habíamos hablado. Digamos que cumplo con el código, soy bien conservador, pero ahora eso estará bien. Tal vez desde el punto de vista mecánico, sí, está seguro. Y si le aceptan construirlo, va a ser un edificio seguro. Pero y el impacto ambiental que está causando, como digo, acá en Sudán, bueno, yo hablo de nuestro país, no se ha habido mucho, pero hablando de códigos internacionales, de códigos americanos, de códigos europeos, dentro de los parámetros del código estructural están justamente estos parámetros también en cuanto al impacto ambiental. Entonces, ahora el reto del ingeniero estructural, pues no es solo el hecho de que le voy a dar estabilidad a la estructura, sino también tengo que causar menos impacto. Y ahí se abre un mundo también, ¿sí? Ahí se abre un mundo y puede ser una parte el hecho de buscar nuevos materiales, de buscar nuevos componentes, etcétera, etcétera. Pero créanme que esto está íntimamente ligado al diseño estructural, ¿sí? A la responsabilidad en el uso de materiales en el diseño estructural, ¿sí? Eso en cuanto al tema LED y edificios verdes. Pero también tenemos estas certificaciones USRC, ¿sí? Respecto a la seguridad. Claro, esto se tiene que combinar. Miren que aquí yo le pongo en el mismo párrafo, ¿no es cierto? Se tiene que combinar. No es que voy yo simplemente a trabajar la seguridad y no me preocupa el impacto. Se supone que se tiene que combinar. Entonces tenemos que avanzar hacia allá. Hay que avanzar hacia allá. Lamentablemente las políticas públicas no nos hablan nada de eso, ¿no es cierto?
¿sí? No nos hablan nada de eso. Pero algo hay que hacer, ¿no es cierto? Sí, algo hay que hacer. Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto? Nuevamente es lo mismo, ¿no es cierto? La demanda, la respuesta, ¿sí? Y aquí hay que determinar el daño de lo más exacto posible, ¿no es cierto? Entonces también tenemos los estándares. De hecho, aquí hay unos software incluso, miren, el avance es bastante alto, ¿sí? Tenemos aquí este código, el FEMA P58, que sirve justamente para resiliencia en edificaciones. Y complemento de este estándar viene estos software, el pago, el SP3, que nos sirven justamente para determinar, ¿sí? El daño. Pero el daño en función de qué, ¿sí? Dinero, tiempo y seguridad. Aquí estos tres dibujitos, ¿no? Dinero, seguridad, tiempo, dinero, tiempo, seguridad. Entonces, eso me entregan estos software. Y se puede hacer el análisis por resiliencia no solo al sistema estructural, más bien el sistema estructural sería uno de los parámetros mucho más sencillos. Sí, esto se puede hacer incluso tomando en cuenta elementos arquitectónicos, elementos hidráulicos, de ingenierías, el contenido, absolutamente todo lo que está dentro de una estructura. Absolutamente todo lo que está dentro de una estructura. ¿Sí? Entonces, claro, miren, si yo tengo un desempeño malo, tengo muchos daños en la estructura, no es que solo se dañan los elementos estructurales, se van a dañar los no estructurales, ¿sí? Adicional, se pueden dañar tuberías, se pueden dañar cielos rasos, elementos arquitectónicos, se pueden dañar sistemas eléctricos, sistemas de calefacción, se pueden dañar ventanas, se pueden dañar muebles, y si hablamos de contenido, pues en función del uso del edificio. Si hablamos de equipos médicos, pueden dañarse equipos médicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este PAC es una herramienta poderosísima que analiza todo. En la facultad se ha hecho algunas investigaciones respecto a esto, ya se ha hecho. Sí, nos ha ido bastante bien. Sí, hay que profundizar porque esto es súper genial. Pero también, claro, tiene su tiempo, ¿no es cierto? Sí, no es tan sencillo, ¿no es cierto? Ahora, se ha hecho aquí en nuestro país en función de estos códigos americanos. Estos códigos americanos, sobre todo hablando de los software, ¿qué es lo que tienen? Eh, Se habla de la curva de fragilidad de los componentes de una edificación. Es decir, con cierto movimiento, con cierto desplazamiento, con cierto daño, pueden ser otros parámetros incluso, yo les explico de forma sencilla, saber si se va a romper la ventana, por decir eso. Saber si se va a romper el vidrio, el cristal de la ventana, si se va a doblar, por ponerles un ejemplo, el aluminio que conforma la ventana. Se va a romper el cielo raso con cierto desplazamiento. O puede estar en peligro tuberías, etcétera, etcétera. Claro, es algo súper poderoso de investigaciones de muchos años, ¿no es cierto? Pero esto está en función de los materiales que se utilizan, digamos, en Estados Unidos, que la realidad acá es muy diferente, incluso el proceso de construcción, si solo nos remitimos a elementos estructurales. Entonces, claro, si bien es cierto, nosotros podemos hacer un análisis por resiliencia, pero no estamos al 100% acoplados a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque estamos usando comportamientos de materiales de Estados Unidos, que es diferente, muy diferente. Pero algo se puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, les decía, se ha hecho aquí en la facultad como trabajos de titulación. Sí, se hizo primero algo completo, pero no al 100%, porque, insisto, aquí se puede ingresar los pisos, barrederas, pasama, o sea, todo, ¿sí? Entonces algo se pudo ingresar aquí en función del comportamiento, como digo, de materiales de Estados Unidos, se logró sacar algún dato, ¿sí? Luego también nos dimos cuenta que también se puede hacer orientado solo a cierto componente de la edificación. Entonces ya no se tomó en cuenta elementos arquitectónicos y solo se trabajó en elementos estructurales, que hasta cierto punto es como que orientado hacia lo que nosotros queremos conocer, ¿no es cierto? ¿Sí? Y se logró determinar esto. Ahora, ya es más entendible, ¿no es cierto? Como les digo, hablar de dinero, de tiempo, de seguridad. Pero no solo eso, ¿no es cierto? Viene lo que les decía, las clasificaciones, ¿sí? Miren, ¿en función de qué? En función de los costos. Entonces, la categoría de los edificios, miren, ¿sí? Platinum, Gold, Silver, Bronce.
Incluso hay, aquí ya no está, pero aquí simplemente certificado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, en función del costo. 5% máximo costo de reposición, ¿sí? Para cubrir los daños, ¿no es cierto? Entonces, miren, ocurre un evento, digamos, ya, de magnitudes importantes. El edificio se daña, ¿sí? Hacemos el análisis de lo que hay que reparar y los daños llegan a ser máximo el 5% del costo total del edificio. Hablemos de un edificio de $1.000.000. El 5% estaríamos hablando de $50.000, ¿sí? Entonces, claro, los daños son mínimos. El tiempo de reconstrucción, miren, 5 días, ¿sí? Seguridad seguro. Si llegamos a estos niveles, es decir, daños mínimos, ¿sí? Entramos dentro de esta categoría. Pero claro, para tener daños mínimos, pues se requiere una inversión inicial bastante alta, ¿no es cierto? ¿Sí? Tomen en cuenta. Y así vamos en función del porcentaje. Miren, si ya los daños, se hace el análisis y los daños llegan a ser de 100.000, ya no necesito 5 días, necesito 4 semanas para reparar y darle seguridad a la estructura. Ya baja, obviamente baja, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, para Silver hablamos del 20%, ya del edificio de $1.000.000 ya es 200.000 que tengo que gastar en los daños. Entonces, claro, va incrementando el costo porque van incrementando los daños. Y miren, el tiempo para la reconstrucción, 6 meses. Obviamente hay más daños, más tiempo. ¿Sí? Y así, miren, 40% ya me demoro un año, miren, en reconstruir el edificio. ¿Sí? Y en función de esto, pues, se tiene que dar la clasificación. Pero como les decía, aquí involucra todo, ¿no? Estructural, arquitectónico, ingenierías, todo, absolutamente todo, ¿sí? Se puede hacer, como les digo, una aproximación a esto, una aproximación tal vez hablando solo de los elementos estructurales. Y así se hicieron algunos estudios, entonces, miren, compañeros de ustedes hace un par de semestres hicieron análisis respecto a esto. De lo que he leído en algunos trabajos de titulación que por ahí me han llegado, sí, también quieren seguir en esto, pero en realidad es súper interesante, es muy amplio y sobre todo hay que orientarse hacia acá, ¿no es cierto? Tratar de tener una idea de cómo puede ser el comportamiento, el desempeño de mi edificio y también de alguna forma tratar de enmarcarle dentro de esto. Pero claro, todo depende como digo, ya intervienen aquí usuarios y propietarios, ¿no? Sí, porque van a ser edificios mucho más costosos. Y lamentablemente en nuestra realidad aquí, sí, los proyectos, ustedes van a ver la mayoría de proyectos, sí, la mayoría de proyectos, prima el tema económico, o sea, quieren el diseño estructural al mínimo. Sí, al mínimo. No sé si existe algún edificio que en Quito se construya con estos parámetros. Lo que sí he visto es que luego del terremoto de Pedernales, pues se dio muchos daños en la ciudad de Bahía, sí, y ahí habían algunos investigadores, equipos que estaban planteando el reforzamiento de ciertas estructuras, sí, y se enmarcaban de la propuesta de reforzamientos, tratando de enmarcarse dentro de esto. Sí, es decir, adicionar elementos, reforzar de tal manera para lograr este tipo de categorías. Recientemente, les decía en algunas reuniones por ahí con algún joven calculista, hablaba de que el edificio puede enmarcarse tranquilamente dentro de estos parámetros. Y claro, dicho así, ustedes me dicen, yo quiero mi edificio que esté aquí, con Platinum, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? Ese es mi deseo, yo quiero así. Claro, pero cuesta, cuesta. Y hay que entender el concepto, ¿no es cierto? O sea, no es que yo le voy a decir al dueño, yo le voy a dar esto y usted no va a gastar más. No, no es así, ¿no es cierto? Entonces, a veces también, como digo, suelen presentarse propuestas, proyectos demasiado optimistas. Y hay que entender qué involucra, ¿no es cierto? ¿Qué involucra? Lo mejor sería que por lo menos nuestros hospitales tengan esto.
Ni eso tal vez en nuestro medio. Lamentablemente es así. ¿Sí? Pero de todas maneras, si por ahí se encuentran con un cliente que sí quiere hacer esto, hemos dicho que aquí participan ya los clientes, pues háganlo, ¿no? No hay ningún problema. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿Claros? Sí, No les ingeniero. escucho. ¿Sí Sí, estamos ingeniero. claros? Sí, ingeniero. Listo, jóvenes. Bueno, vamos ahí a hacer un descanso, ¿sí? Y continuamos en la segunda parte en unos 10 minutos. ¿Estamos? Gracias, ingeniero. Listo, jóvenes. ¿Cuántos de al fin están? Después les tomo lista. 28. Bueno, ya se conectaron mucho más. Listo, jóvenes. Nos vemos en 10 minutos.